Le damos la más cordial bienvenida a cada hermano, cada hermana, cada niño, cada joven, cada anciano que está con nosotros en este su programa del año bíblico. Estamos viajando precisamente por las páginas bíblicas en el segundo libro de las Crónicas. Para hoy vamos a avanzar, vamos a viajar por los capítulos 17, 18, 19 y 20. Emprendemos, ¿listo? Nos vamos entonces con el rey Josafat. Segunda de Crónicas, capítulo 17. Y reinó en su lugar Josafat, su hijo, el cual prevaleció contra Israel, y puso ejército en todas las ciudades fuertes de Judá, y colocó gente de guarnición en tierra de Judá, y asimismo en las ciudades de Efraín que su padre Asa había tomado. Y fue Jehová con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre, y anduvo a sus mandamientos, y no según las obras de Israel. Jehová por tanto confirmó el reino en su mano, y todo Judá dio a Josafat presentes, y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Y animóse su corazón en los caminos de Jehová, y quitó los altos y los bosques de Judá. Al tercer año de su reinado envió sus príncipes Benael, Obdías, Zacarías, Nataniel y Miqueas para que enseñasen en las ciudades de Judá, y con ellos a los levitas Semeías, Netanías, Zebadías y Asael, y Seriramot, y Jonatán, y Adonías, y Tobías, y Tobanías, levitas, y con ellos a Elisama y a Jorán, sacerdotes. Y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y rodearon por todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. Y cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de las tierras que estaban alrededor de Judá, que no osaron hacer guerra contra Josafat. Y traían de los filisteos presentes a Josafat, y tributos de plata. Los árabes también le trajeron ganados, 7,700 carneros y 7,700 machos de cabrío. Iba pues Josafat creciendo altamente, y edificó en Judá fortalezas y ciudades de depósitos. Tuvo además muchas obras en las ciudades de Judá, y hombres de guerra muy valientes en Jerusalén. Y este es el número de ellos según las casas de sus padres. En Judá, jefe de los millares el general Adna, y con él 300,000 hombres muy esforzados. Después de él el jefe Joanán, y con él 280,000. Tras este, Amasías, hijo de Zichri, el cual se había ofrecido voluntariamente a Jehová, y con él 200,000 hombres valientes. De Benjamín, Eliada, hombre muy valeroso, y con él 200,000 armados de arco y escudo. Tras este, Josabat, y con él 180,000 apercibidos para la guerra. Estos eran siervos del rey, sin los que había el rey puesto en las ciudades de guarnición por toda Judea. Gracias a Dios. Bueno, aquí comenzamos entonces a acompañar al cuarto rey del reino de Judá, es a saber, el reino del sur. Sería el cuarto rey de Judá y el sexto en cuanto a la línea de David. Y tenemos acá una curiosidad, es que cuando se divide el reino, el primer rey del sur fue Roboam, hijo de Salomón. Él reinó por un espacio de 17 años. Luego que él muere, entra entonces a gobernar Abías y él reina 3 años solamente y ya entonces vamos sumando 20 años. Entra Asa, que viene siendo entonces el tercer rey de Judá, y él gobierna por un espacio de 41 años. Entonces allí ya estaríamos sumando un total de 61 años. En esos 3 reinados, en este espacio de 61 años, Israel
el reino del norte con el reino del sur no tenían buenas relaciones diplomáticas. Es decir, no hubo armonía con los reyes del norte y los reyes del sur hasta que entra a gobernar Josafat, quien fuese el cuarto rey del sur. Y esta unión realmente no favoreció en lo absoluto al reinado del sur, y nos daremos cuenta pues en estos capítulos, porque a diferencia de los libros de Reyes, Crónicas nos abre más el abanico y nos revela detalles que en el libro de los Reyes no aparece. Como hay detalles en el libro de los Reyes que no aparecen en Crónica. Entonces esto se hace un ensamblaje y se va abriendo más el panorama para conocer las historias de los reyes de cada uno de estos lugares, del norte y del sur. Entonces, en estos capítulos que van a tratarse, van a ser precisamente del rey Josafat, quien nos hace un detallado. Este libro de las Crónicas nos hace un detalle más sistemático sobre el reino de Josafat que lo que nos da Primera de Reyes. Sin embargo, hay que hacer un paréntesis acá, que Crónicas no nos detalla sobre lo que sucedió con Josafat y el hijo de Acab, Jorán, y esa milagrosa historia del Valle de los Estanques. ¿Se recuerdan cuando entra en acción el profeta Eliseo? Esos detalles no nos relata Crónicas. Entonces, aquí nos dice, pues, nos da detalles de real importancia, cómo es que Josafat se preocupó por despertar la enseñanza al pueblo, y eso fue una técnica sumamente importante. Es decir, se preocupó por la formación, por educar, porque realmente los levitas cumplieran a cabalidad el rol para el cual Jehová los había llamado. Y uno de los roles pues más importantes era que ellos debían de instruir al pueblo en los mandamientos de Jehová, ponerlos por obra en sus días, en sus vidas, que eso fuese parte de su vida, el vivir conforme a la voluntad de Dios. Nos dice este capítulo que Josafat toma entonces el lugar de su padre Asa y se fortaleció, tuvo un ejército bastante fuerte y colocó gente de guarnición en la tierra de Judá, así como en la tierra de Efraín que Asa ya había conquistado. Y lo más lindo nos detalla en el versículo 3 que Jehová estuvo con Josafat. Miren qué manera de testificar de la dirección de Dios. Qué lindo, ¿verdad? Jehová estuvo con Josafat. ¿Y saben por qué? Pues en ese mismo versículo nos da el detalle. Porque anduvo en los primeros caminos de David su padre y no buscó a los dioses paganos, a los cuales claudicaron muchos de los gobernadores del pueblo de Dios. El secreto que Jehová esté con nosotros es precisamente que andemos en los caminos del Señor. Él buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos y no según las obras del pueblo de Israel. Recordemos que Israel, el pueblo del norte, no estuvo apercibido. Ninguno de sus gobernadores, ninguno de sus 19 gobernadores tuvo a bien caminar conforme a la ley de Jehová. Por ese motivo Jehová confirma el reino en mano de Josafat y todo el pueblo de Judá le otorgó entonces presentes y Dios le otorgó riquezas y gloria en abundancia. Y él animó su corazón en seguir el camino de Jehová a tal punto que su amor lo manifestó en obras al quitar los lugares altos y las imágenes en las cuales había prevalecido y pecado el pueblo. Se preocupó por quitar lo que estorbaba la comunión con Dios. Y en el tercer año de su gobierno, entonces emprende una gran campaña de instrucciones, pues envía
a estos príncipes para que enseñasen en las ciudades de Judá a los levitas, para que ellos entonces abordaran una educación que les permitiera cimentar su fe en hacer y conocer la voluntad de Dios. Una de las cosas de las cuales hay que recalcar, la educación. Por eso que el profeta decía, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y entonces, a sabienda de esta situación, pues, Josafat, al tercer año de su reinado, entonces comienza esta campaña, instruye al pueblo a través de los sacerdotes y de los levitas que se dé a conocer la ley de Jehová y se viva conforme a su voluntad. Esto, por supuesto, da buenos resultados cuando ya el pueblo se encamina de una manera especial, porque el Espíritu de Dios capacita a los hombres de Dios. Y entonces esto permite que el temor de Dios se fortalezca en el pueblo y viva de acuerdo al plan que el Señor ha trazado. Y enseñaron, dice la palabra de Dios, que ellos enseñaron al pueblo teniendo el libro de la ley de Jehová, y recorrían todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. Esta expresión se nos hace parecer a lo que nos narran los evangelistas cuando Jesucristo recorría las distintas ciudades y por donde pasaba enseñaba las buenas nuevas de Dios. Entonces, esto se puso en práctica en este reinado cuando el rey insta a través de la ley del Señor a extender este conocimiento, y cayó temor de Jehová sobre todos los reinos de la tierra que estaban alrededor de Judá, y no osaron en hacer guerra contra Josafat. Imagínense cuál era la herramienta que estaba usando Josafat para ayudar a su pueblo: el conocimiento de la verdad de Dios, la palabra de Dios que transforma corazones y regenera la conducta del ser humano. A tal punto que los filisteos le traían presentes a Josafat y le trajeron tributos de plata. Aún los árabes también le trajeron ganado. Dice que le trajeron 7,700 carneros y 7,700 machos cabríos. Iba entonces Josafat y se iba fortaleciendo y engrandeciéndose en extremo, a tal manera que edificó en Judá, en la ciudad de fortalezas y ciudades de aprovisionamiento. Tuvo muchas provisiones en las ciudades de Judá, y aparte Dios le concedió tener hombres de guerra muy valientes en Jerusalén. Así lo describe la palabra de Dios. Y este es el número de ellos según sus casas. Nos habla que tenía de los jefes de millares de Judá el general Adnas, y con él tenía 300,000 hombres muy esforzados, la misma cantidad que nos detalla del ejército que tenía el rey Asa. Y después de él, pues tenía también a Joanán, y él tenía 280,000, precisamente 580,000, la misma cifra que se nos menciona cuando estaba gobernando el rey Asa. Tras él estaba Amasías, hijo de Zichri. Y esta manera en que nos revela el versículo 16 del capítulo 17 de Segundo de Crónico es muy lindo, porque habla sobre este hombre, y me impactó leer cómo lo describe el cronista. Amasías, el hijo de Zichri, él dice, se había ofrecido voluntariamente a Jehová. ¿Qué les parece esta característica de Amasías? Se ofreció él de su voluntad, se ofreció al Señor. Qué manera tan linda, ¿verdad? Aunque suena así sencillito algo, pero qué accionar. ¿Ustedes creen que esto que sucedió en este hombre no fue parte del fruto de la educación y de la formación de la cual se distribuyó, se impartió en el pueblo? A mí me parece que sí. Es posible que el resultado de esta entrega a Jehová, a causa de haberle conocido por medio de su escritura, por medio de su palabra.
Y con Amasías se ofrecieron 200,000 hombres muy valientes, y también habían hombres de Benjamín muy valerosos, 200,000 hombres armados de arco y escudo, y estaba también Josafat, que tenía 180,000 hombres dispuestos para la guerra, y estos eran siervos del rey, sin contar los que el rey había puesto en las ciudades fortificadas de Judá. Es decir, estaba la cantidad de los 580,000, como se menciona en el reinado de Asa, pero fíjense toda la cantidad que se fue sumando. Y esto podemos decirlo como resultado del acercamiento que permitió el conocer la voluntad de Dios, esa instrucción, esa enseñanza a la cual Josafat instó. Esto permite tener hombres esforzados, preparados para el servicio del Señor. Seguimos avanzando entonces hacia el capítulo 18 de Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 18. Tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia, y trabó parentesco con Acab, y después de algunos años descendió Acab a Samaria, por lo que mató a Acab muchas ovejas y bueyes para él, y para la gente que con él venía, y persuadióle que fuese con él a Ramot de Galaad. Y dijo Acab, rey de Israel, a Josafat, rey de Judá: ¿Quieres venir conmigo a Ramot de Galaad? Y él respondió: como yo, así también tú, y como tu pueblo, así también mi pueblo, iremos contigo a la guerra. Además dijo Josafat al rey de Israel: ruégote que consultes hoy la palabra de Jehová. Entonces el rey de Israel juntó 400 profetas y díjoles: ¿iremos a la guerra contra Ramot de Galaad, o estaremos yo quieto? Y ellos dijeron: sube, que Dios los entregará en mano de Israel. Mas Josafat dijo: ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová para que por él preguntemos? Y el rey de Israel respondió a Josafat: aún hay aquí un hombre por el cual podemos preguntar a Jehová, mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza cosa buena, sino siempre mal. Este es Miqueas, hijo de Imla. Y respondió Josafat: no hable así el rey. Entonces el rey de Israel llamó un eunuco y díjole: haz venir luego a Miqueas, hijo de Imla. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su trono, vestidos de sus ropas, y estaban sentados en la era a la entrada de la puerta de Samaria. Y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Y Sedequías, hijo de Kenaana, se había hecho cuernos de hierro, y decía: así ha dicho Jehová, con estos cornearán a los siros hasta destruirlos del todo. De esta manera profetizaban también todos los profetas, diciendo: sube a Ramot de Galaad, y sé prosperado, porque Jehová la entregará en mano del rey. Y el mensajero que había ido a llamar a Miqueas le habló, diciendo: he aquí las palabras de los profetas a una boca anuncian al rey bienes. Yo pues te ruego que tu palabra sea como la de uno de ellos, que hables bien. Y dijo Miqueas: vive Jehová, que lo que mi Dios me dijere, eso hablaré. Y vino al rey. Y el rey le dijo: Miqueas, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galaad, o estaremos yo quieto? Y él respondió: subid, que seréis prosperados, que serán entregados en vuestras manos. Y el rey le dijo: ¿hasta cuántas veces te conjuraré por el nombre de Jehová que no me hables sino la verdad? Entonces él dijo: he visto a todo Israel derramado por los montes como ovejas sin pastor. Y dijo Jehová: estos no tienen señor, vuélvase cada uno en paz en su casa. Y el rey de Israel dijo a Josafat: ¿no te había yo dicho que no me profetizaría bien sino mal? Entonces él dijo: oíd pues palabra de Jehová. Yo he visto a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba a su mano derecha y a su mano izquierda. Y Jehová dijo: ¿quién inducirá a Acab, rey de Israel, para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía así, y otro decía de otra manera. Mas salió un espíritu,
que se puso delante de Jehová y dijo: yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué modo? Y él dijo: saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos los profetas. Y Jehová dijo: incita, y también prevalece, sal y hazlo así. Y aquí ahora ha puesto Jehová espíritu de mentira en la boca de estos tus profetas, mas Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Entonces Sedequías, hijo de Kenaana, se llegó a él e hirió a Miqueas en la mejilla, y dijo: ¿por qué camino se apartó de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti? Y Miqueas respondió: he aquí, tú lo verás aquel día, cuando te entrarás de cámara en cámara para esconderte. Entonces el rey de Israel dijo: tomad a Miqueas y volvedlo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey, y diréis: el rey ha dicho así: poned a éste en la cárcel, y sustentadle con pan de aflicción y agua de angustia, hasta que yo vuelva en paz. Y Miqueas dijo: si tú volvieres en paz, Jehová no ha hablado por mí. Dijo además: oídlo, pueblos todos. Subió pues el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, a Ramot de Galaad. Y dijo el rey de Israel a Josafat: yo me disfrazaré para entrar en la batalla, mas tú vístete tus vestidos. Y disfrazóse el rey de Israel y entró en la batalla. Había el rey de Siria mandado a los capitanes de los carros que tenía consigo, diciendo: no peleéis con chico ni con grande, sino solo con el rey de Israel. Y como los capitanes de los carros vinieron a Josafat y dijeron: este es el rey de Israel, y cercaronle para pelear, mas Josafat clamó y ayudólo Jehová y apartó los dios de él. Pues viendo los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, desistieron de acosarle. Mas disparando uno el arco a la aventura, hirió al rey de Israel entre las junturas y el coselete. Él entonces dijo al carretero: vuelve tu mano y sácame del campo, porque estoy mal herido. Y arreció la batalla aquel día, por lo que estuvo el rey de Israel en pie en el carro enfrente de los siros hasta la tarde, mas murió a las puestas del sol. Bueno, tenemos entonces acá en este capítulo que efectivamente es un capítulo que también se relata en el libro de los reyes, pero aquí nos da, ¿verdad?, situaciones que son importantes de traer a la memoria. Hay que recordar cuántas cosas nos da el conocimiento de la palabra de Dios. Y como les había dicho al principio, habían transcurrido 61 años del gobierno de Judá y de Israel, el reino del norte, donde no habían entrelazados relaciones diplomáticas, pero una vez que entra Josafat, sí establece vínculo de amistad con el rey de Israel. Y por supuesto, esto no favoreció en lo absoluto. De hecho, el Señor le saca a relucir esto que no era favorable. Porque si era verdad que ellos eran descendientes todos de Jacob, las 12 tribus, pero como Israel no estuvo en pos de Jehová, sino desvió su corazón a dioses ajenos, entonces allí se debe de cumplir más o menos como nos dice la palabra del Señor en el Salmo 15, que es sumamente importante esta verdad revelada. Y es que nos dice en el Salmo 15 que debe cumplirse eso en nuestras vidas como siervos de Dios. Nos dice en el versículo 4, aquel a cuyos ojos es menospreciado el vil, pero honra a los que temen a Jehová. Entonces, Israel no estaba viviendo en santidad. Y no podemos honrar a aquella persona. En el caso de Josafat, siendo rey de Judá, no podía tener esta amistad con un rey que hacía lo malo a los ojos de Dios. Entonces, esta amistad no le favoreció. Y tampoco le favoreció el tenerlo como pariente, porque recordemos que el hijo de Josafat toma a Atalía por mujer, que es de esta hija de esta mujer malvada como fue Jezabel. Entonces estas uniones matrimoniales
no favorecieron en lo absoluto. Y miren cómo las cositas pequeñas van haciendo grandes daños. Entonces, eso hay que tomarlo en consideración. Porque después de algunos años, nos dice la palabra de Dios, bueno, Josafat tuvo un reinado de mucha bendición, prosperidad. Nos revela este capítulo que Dios le otorgó riquezas y gloria en abundancia, pero contrajo parentesco con Acab, quien fuese para la época el rey de Israel. Y todos sabemos cuán malvado fue este rey, que aún enfrentándose a Elías, porque Elías fue enviado por Jehová para abordar los pecados y corregir los pecados que este rey, instruido por su malvada esposa Jezabel, acometieron al pueblo de Israel. Hicieron atrocidades, mataron a los profetas de Jehová, hicieron cuanta cosa terrible e instituyeron la adoración a Baal, quien fuese el dios de Jezabel. Entonces, estas amistades, por supuesto, jamás debieron haberse establecido. Nos dice que después de algunos años, él desciende a Samaria para visitar a Acab. Josafat se dirige a la capital del norte, que es Samaria, porque Acab había hecho una fiesta, había matado bueyes, había matado ovejas para él y para toda la gente que venía a la celebración. Y entonces Acab persuadió a Josafat para que fuesen a luchar en contra de Ramot de Galaad. Él le dijo, mira, ¿te atreves a venir conmigo para luchar? Entonces él le responde, sí, así como tú, así soy yo, tu pueblo y mi pueblo, vamos a ir a la guerra. Entonces Josafat le dice, mira, pero vamos a consultar hoy a la palabra de Jehová. Y ahí tenemos, miren esto, ¿no? Fíjense que Acab era totalmente sujeto a la voluntad de la esposa. Y él, aquí hay algo contradictorio, porque él envía entonces a reunir 400 profetas. ¿Serían los mismos 400 profetas con los que se enfrentó Elías? Y le pregunta, mira, ¿vamos a la guerra contra Ramot de Galaad o me quedaré quieto? Y todos a una voz, todos estos profetas le dijeron, sí, Dios lo entregará en mano del rey. ¿Y por qué no lo dijeron? Anda, que Baal entregará en la mano del rey a sus enemigos. Fíjense cómo estos hombres que no andaban conforme a la verdad de Dios se atrevían a usar el nombre de Dios por el cual según ellos estaban profetizando, cuando ninguno de ellos era profeta de Jehová. Pero Josafat no se confió de esos hombres a pesar de que era una buena cantidad. Y le hace la mención, mira, ¿tendrás algún profeta realmente de Jehová? ¿Por qué Josafat pide que se le presente algún profeta de Jehová si estos 400 le hicieron mención de que Dios les entregaría la victoria en esta guerra? Y Josafat le dice, mira, si hay alguien aquí por medio del cual se pueda preguntar a Jehová. Y el rey pues le dice, sí, aquí, por ahí hay uno, por ahí queda uno. Pero yo lo aborrezco porque es que él nunca me dice cosas buenas y siempre me habla mal. Entonces este es Miqueas, el hijo de Imla. Y Josafat le dice, mire, no hable así el rey, no hables así, no te conviene hablar así. Entonces no le tocó otra cosa a Acab que mandara llamar a un oficial para que le hiciese venir a Miqueas, el hijo de Imla. Y el rey de Israel y el rey de Josafat estaban allí sentados, cada uno en su trono. Recordemos que ellos estaban en Samaria. Y ellos estaban todos vestidos con sus ropas reales allí en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria. Y estaban allí todos los 400 profetas delante de ellos. Y entonces le aborda Sedequías y se había hecho unos cuernos de hierro, y con esta ilustración le muestra al rey Acab que él tendría la victoria. Y miren lo malvado que es la mentira. Así ha dicho Jehová. Ninguno de estos profetas era de Jehová. Sin embargo, usaban el nombre de Jehová, pero ese nombre no tenía ninguna eficacia en sus labios, porque no tenían la unción de Dios, no estaban autorizados para Dios. Dios no les había dado a ellos palabra.
De la manera que ellos profetizaban allí, pues, y le dicen, no, esto no te preocupes, que Jehová va a entregarte en la mano de ese rey. Y el mensajero que había ido a llamar a Miqueas le dijo, lo preparó. Le dice, mira, resulta que todos los profetas a una voz le han dicho al rey cosas buenas. ¿Y tú sabes qué? Estás comprometido a que tú seas como uno de ellos, que le hables el bien al rey, persuadiendo al profeta de Jehová para que se brindara a decir las mismas mentiras. Y le responde Miqueas de una manera tan templada, tan hermosa al expresarle, vive Jehová, que lo que mi Dios me dijere, eso hablaré. Reconociendo que él sencillamente era un portavoz de Jehová. No eran las palabras de Miqueas que el rey iba a escuchar, sino las palabras con las cuales Jehová pondría en la boca de este profeta para él al rey pronunciar. Así vive y así comunica el mensaje un instrumento de Dios. De tal manera que cuando él llega, le dice el rey, le pregunta a Miqueas, ¿vamos a pelear contra Ramot de Galaad o me voy a quedar quieto? Y él le dice, sube y vas a ser prosperado. Serán entregados en tu mano. Y el rey, ¿saben por qué el rey les responde así? El rey le dijo, ¿cuántas veces te conjuraré por el nombre de Jehová que no me hables sino la verdad? Le molestó. ¿Saben por qué? Porque él usó un tono irónico. Su manera de expresarle fue ironía. Él sabía que él estaba perdido. Y le dice Miqueas, yo he visto a todo Israel por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo, estos no tienen señor, vuélvase cada uno en paz a su casa. Entonces el rey Acab se molestó y le dijo a Josafat, ¿no te lo había dicho? Que él no me profetiza a mí nada bueno, sino puro mal. ¿Cómo iba a tener él palabra de Jehová favorable si su caminar estaba en maldad? Y para ellos les es más cómodo, para la persona que está en pecado, les es más cómodo a sus oídos escuchar mentiras que escuchar la verdad de Jehová. Entonces, miren qué triste la condición de Acab. Habían 400 profetas, todos mentirosos, hombres malos, usados para adoraciones. ¡Ay! Y entonces, ¿qué sucedía con ellos? Pues sencillamente ellos estaban en espíritu de mentira. Y el uno solito, estaba entonces comunicando la verdad de Jehová. ¿Y a cuántos no les gusta escuchar la verdad de Jehová? Les retiñe, les molesta a los oídos cuando Jehová les envía el mensaje que ellos realmente necesitan escuchar. Y el profeta entonces le dice, mira, ¿tú sabes qué? Yo vi, le dice el profeta Miqueas, yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaban a su mano derecha y a su mano izquierda. Qué manera de comunicar. Miren esta experiencia la cual Jehová le permitió disfrutar a este profeta. Yo lo vi. ¿Y sabes qué pasó? Jehová le pregunta, ¿quién va a inducir a Acab, el rey de Israel, para que suba y pierda y caiga en Ramot de Galaad? Y unos decían así y otros decían de otra manera. Y hubo un espíritu que se puso delante de Jehová y le dijo a Jehová, yo lo voy a inducir. Jehová le pregunta, ¿y de qué modo? ¿Cómo tú lo vas a hacer? Yo voy a hacer espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y Jehová le dio el permiso. Anda, bueno, hazlo pues, haz esto. Y usted escucha este relato y da sorpresa, ¿verdad? Por cómo entender esto. La palabra de Dios nos dice, la palabra del Señor nos dice, por no haber tenido a Dios en su noticia, Dios los entrega entonces a una mente
que no, depravada, que no hace las cosas que a Dios le agrada. Dios le permite entonces que cuanta cosa mala y cuanta mentira ellos caigan, porque no quieren escuchar la voz del Señor. Y cuando esto lo dice, Sedequías, el que había hecho los cuernos, se acercó y golpeó, abofeteó a Miqueas y le dijo así: ¿y por qué camino se fue de mí el Espíritu de Jehová para hablarte a ti? Miren qué manera tan atrevida. Y Miqueas le dijo: mira, tú lo vas a ver. Aquel día, cuando entres en la recámara de cámara para esconderte, tú lo vas a ver. Y el rey de Israel le dijo: mira, agarren a Miqueas, llévenlo hasta el gobernador de la ciudad y allí y lo van a tener en la cárcel y lo van a sustentar con el pan de la aflicción y con agua de angustia hasta que yo vuelva en paz. Miren la sentencia que se le da al profeta de Jehová. Y Miqueas le dijo de una manera certera: si tú vas y vienes en paz, entonces Jehová nunca ha hablado por mí. Nunca Jehová entonces ha hablado por mí. Y resulta que este hombre, lleno de mucho orgullo, el rey Acab, de mucha maldad, de mucha soberbia, sube con Josafat allí precisamente a Ramot de Galaad y le dice el rey de Israel a Josafat: mira, yo me voy a disfrazar para entrar en la batalla, para pasar desapercibido. Y tú tranquilo, vístete con tus ropas de rey. Y así lo hizo. Acab se disfrazó y entra a la batalla. Pero el rey de Siria le había dicho a los capitanes de los carros que estaban en la guerra: no vayan a pelear con gente grande ni con pequeñitos. Yo solamente quiero al rey de Israel. Vayan por la cabeza. Y efectivamente los capitanes de los carros vieron a Josafat y se dieron cuenta que este era el rey de Israel y comenzaron a rodearlo para pelear con él. Pero Josafat clamó a Jehová y Jehová lo ayudó y lo apartó de ese peligro en el cual él había entrado. Y viendo los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, entonces dejaron de perseguirlo. Y hubo un hombre que dispara un arco a la aventura. Esa flecha hiere al rey de Israel en las junturas y el coselete. Y éste le dice entonces a su chofer: regrésate, sácame del campo porque estoy muy mal herido. Y la batalla arrasió tanto aquel día que el rey de Israel tuvo entonces que salir huyendo y muere al ponerse el sol. Y uno se pregunta: ¿y qué pasaría con aquellos 400 profetas que le habían asegurado al rey Acab que Jehová le daría la victoria? E incluso se había hecho el cuerno para decirle: así y así hará Jehová. Sedequías, este hombre, se había hecho estos cuernos y de hecho tuvo la osadía de golpear al profeta de Jehová. ¿Y qué pasaría cuando llegó entonces la noticia de que Acab había sido muerto en la batalla? ¿Cuál sería el rostro de estos 400 profetas? ¿Cómo Dios respalda la voz de aquellos que se dejan usar como instrumentos finos del Señor? Esto es para meditar, hermanos, para que nosotros veamos cómo Dios, tengamos en claro: lo que el Señor me da que hable, eso es lo que yo voy a hablar. Qué posición tan firme tuvo este profeta y qué manera Dios de respaldar lo que habló a través de él. Y vemos entonces el resultado, cómo Dios libra al rey Josafat por misericordia, porque a ciencia él no debía estar allí. Josafat no debía estar allí acompañando este malvado rey. Seguimos entonces avanzando con el capítulo 19 de Segunda de Reyes. Segunda de Crónicas, capítulo 19. Y Josafat, rey de Judá, se volvió en paz a su casa en Jerusalén. Y salió en el encuentro Jehú el vidente, hijo de Hanani, y dijo al rey Josafat: ¿al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová? Pues la ira de la presencia de Jehová será sobre ti por ello. Empero se han hallado en ti buenas cosas, porque cortaste de la tierra los bosques,
y has apercibido tu corazón a buscar a Dios. Habitó pues Josafat en Jerusalén, mas daba vuelta y salía el pueblo, desde Beerseba hasta el monte de Efraín, y reducíalos a Jehová el Dios de sus padres, y puso en la tierra jueces en todas las ciudades fuertes de Judá por todos los lugares, y dijo a los jueces: mirad lo que hacéis, porque no juzguéis en lugar de hombre, sino en lugar de Jehová, el cual está con vosotros en el negocio del juicio. Sea pues con vosotros el temor de Jehová, guardad y haced, porque en Jehová nuestro Dios no hay iniquidad, ni acepción de personas, ni recibir cohecho. Y puso también Josafat en Jerusalén algunos de los levitas y sacerdotes, y de los padres de familias de Israel, para el juicio de Jehová y para las causas, y volviéronse a Jerusalén. Y mandóles, diciendo: procederéis asimismo con temor de Jehová, con verdad y con corazón íntegro, en cualquier causa que viniere a vosotros de vuestros hermanos que habitan en las ciudades, entre sangre y sangre, entre ley y precepto, estatutos y derechos, habéis de amonestarles que no pequen contra Jehová, porque no venga ira sobre vosotros y sobre vuestros hermanos, obrando así no pecaréis. Y he aquí Amarías, sacerdote, será el que os preside en todo negocio de Jehová, y Zebadías, hijo de Ismael, príncipe de la casa de Judá, en todos los negocios del rey. También los levitas serán oficiales en presencia de vosotros. Esforzaos, pues, y obrad, que Jehová será con él bueno. Bueno, tenemos acá un breve capítulo, por eso les dije que nos iba a permitir adelantar otro capítulo, que es sumamente lindo. Nos damos cuenta que acá, en este breve capítulo, el Señor corrige el error que está cometiendo Josafat cuando le envía entonces en paz a Jerusalén y sale al encuentro del rey Jehú, quien fuese hijo de Hanani. ¿Será el mismo profeta quien abordó a su padre Asa? Recordemos que Hanani le dijo, habló con el rey Asa y fue echado en la cárcel, fue castigado. Cuando le dice, habla a Hanani cuando lo corrige por haberse apoyado en el rey de Siria y no apoyarse en el brazo de Jehová. Entonces aquí nos detalla que entra en acción Jehú, quien fuese hijo de Hanani, y le dijo al rey Josafat: al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová. ¿Verdad que tiene parecido con el Salmo 15, cuando dice: aquel en cuyos ojos es menospreciado el vil y honra a los que temen a Jehová? Miren esto, miren, pudimos haber dicho, bueno, de Josafat se halló un corazón íntegro, pero esta amistad corrompió, esta amistad no fue benéfica para el rey de Judá y para su pueblo, no lo fue. Y triste porque él emparentó con esta casa de Acab. Lo reprende, lo corrige, porque el Señor es así, el Señor nos ama, y cuando haya en nosotros algo que debemos corregir, el Señor envía a los instrumentos necesarios para hacernos llegar a la corrección. Basta en nosotros tener un corazón dócil, apercibido, y caer en consideración que el Señor ama y corrige a todo aquel que adopta por hijo. Y él de allí pues salió de la presencia de Jehová. Le dice el vidente Jehú, el profeta: pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. Miren, el Señor se ha enojado contigo por esto. No debes compartir con este impío, no lo debes hacer. Y el Señor le resalta a través del profeta: pero se han hallado en ti cosas buenas, porque has quitado de la tierra las imágenes de los dioses y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. ¿Qué manera, Dios, de corregir y de reforzar lo bueno que se está haciendo? ¿Y usted cree que eso solamente Dios lo hacía con los reyes, con los líderes, o lo hace con todos? Hoy en día, con todos sus hijos, el Señor nos va moldeando, quitando lo que entorpece nuestra íntima relación con Dios.
y fortaleciendo aquello bueno que nos está adornando. Esta reprensión nos da a entender que pequeñas cosas, por muy insignificante que uno las vea, pueden hacer enojar a Dios porque no se está obrando conforme a su voluntad. Este capítulo resalta mucho las reformas de Josafat porque él se preocupó porque el pueblo se conduciese por el camino de Jehová, a tal forma que también colocó jueces en las ciudades fortificadas por todos los lugares y los instruyó a estos jueces, les dijo: miren bien lo que hacen, porque ustedes no están juzgando en lugar de hombre, no, sino en lugar de Jehová, el cual está con ustedes para que ustedes hagan lo recto. Sean ustedes llenos de temor de Dios y miren bien lo que hacen, porque Jehová, nuestro Dios, en él no hay injusticia, ni hay acepción de personas, ni él permite que ustedes acepten cohecho. Cohecho es el soborno. No permite, no se agrada del soborno. También Josafat se preocupó en Jerusalén por los levitas, por los sacerdotes, por los padres de las familias de Israel, para que ellos llevasen el juicio de Jehová, y los instó a que procedieran con temor de Jehová y verdad en su corazón, que se hallase en ellos integridad. Y en cualquiera causa, pues, que vinieren sus hermanos, que los que habitan en las ciudades, bien sea causa de sangre, en las leyes, en los estatutos, en todo esto, recuerden que ustedes deben hacer lo bueno para no pecar. Y los sacerdotes, y el sacerdote Amarías, él sería el que se encargaba de los asuntos de Jehová, y Zebadías, el hijo de Ismael, quien era entonces los encargados de los negocios del rey, y también los levitas serían los oficiales en la presencia de estos. Les recuerda diciendo: esfuércense para hacer lo bueno, y recuerden que Jehová va a estar con él. Bueno, de esta manera el rey insta a este personal a que hicieran justicia, caminaran en verdad conforme a los mandamientos de Dios. Entonces esto fue algo muy grande e importante en el reinado de Josafat. Se preocupó por educar. La educación transforma la mente del ser humano. Instar personal idóneo para enseñar y vivir conforme a la voluntad de Dios. Sumamente importante lo que realizó entonces en su reinado Josafat. Ya entonces avanzamos al capítulo 20, un capítulo bastante importante, muy conocido en el libro de las Crónicas. Saben que a través de la alabanza el Señor ha dado la victoria en guerras sin tomar espadas. Mucho se ha hablado sobre el poder de la alabanza y efectivamente en este capítulo lo vamos a comprobar. Segunda de Crónicas, capítulo 20. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los admonitas, vinieron contra Josafat a la guerra, y acudieron y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una grande multitud de la otra parte de la mar, y de la Siria, y aquí ellos están en Hazazón Tamar, que es en Gedi. Entonces él tuvo temor, y puso Josafat su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y juntáronse los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir a Jehová. Púsose pues entonces Josafat en pie en la reunión de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú en los cielos y te enseñoreas en todos los reinos de las gentes? ¿No está en tu mano tal fuerza y potencia que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de aquesta tierra delante del pueblo y la diste a la simiente de Abraham tu amigo para siempre? Y ellos han habitado en ella, y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, presentarnos hemos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa,
y de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab, y los del monte de Seir, a la tierra de los cuales no quisiste que pasase Israel cuando venían de la tierra de Egipto, sino que apartasen de ellos, y no los destruyesen. He aquí ellos nos dan el pago, viniendo a echarnos de tu heredad, que tú nos diste a poseer. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos lo que hemos de hacer, mas a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños, y sus mujeres, y sus hijos. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaías, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino espíritu de Jehová en medio de la reunión, y dijo: Oíd, Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta grande multitud, porque no es vuestra la guerra sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para que vosotros peleéis en este caso. Paraos, estad quedos, y ved la salud de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, que Jehová será con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro por tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová, y adoraron a Jehová. Y levantáronse los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré, para alabar a Jehová el Dios de Israel a grande y alta voz. Y como se levantaron por la mañana, salieron por el desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed a Jehová vuestro Dios, y seréis seguros, creed a sus profetas, y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen a Jehová, y alabasen a la hermosura de la santidad, mientras que salía la gente armada, y dijese: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y como comenzaron con clamor y con alabanza, puso Jehová contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y matáronse los unos a los otros. Pues los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y como hubieron acabado a los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Y luego que vino Judá a la atalaya del desierto, miraron hacia la multitud, mas he aquí yacían ellos en tierra muertos, que ninguno había escapado. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron en ellos muchas riquezas de los cadáveres, así vestidos como preciosos enseres, los cuales tomaron para sí tantos que no los podían llevar. 3 días duró el despojo, porque era mucho. Y el 4.º día se juntaron en el valle de Beracá, porque allí bendijeron a Jehová, y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beracá hasta hoy. Y todo Judá y los de Jerusalén, y Josafat a la cabeza de ellos, volvieron para tomarse a Jerusalén con gozo, porque Jehová les había dado gozo de sus enemigos. Y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas y bocinas a la casa de Jehová. Y fue el pavor de Dios sobre todos los reinos de aquella tierra, cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo reposo, porque su Dios le dio reposo de todas partes. Así reinó Josafat sobre Judá de 35 años era cuando comenzó a reinar, y reinó 25 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Azuba, hija de Sili, y anduvo en el camino de Asa su padre, sin apartarse de él, haciendo lo recto en los ojos de Jehová. Con todo eso los altos no eran quitados, que el pueblo aún no había enderezado su corazón al Dios de sus padres. Lo demás de los hechos de Josafat, primeros y postreros, y aquí están escritas las palabras de Jehú, hijo de Anani, del cual es hecha mención en el libro de los reyes de Israel.
Pasadas estas cosas, Josafat, rey de Judá, trabó amistad con Ocosías, rey de Israel, el cual fue dado a la impiedad, e hizo con él compañía para aparejar navíos que fuesen a Tarsis, y construyeron los navíos en Esión-Geber. Entonces Eliezer, hijo de Dodana, de Mareserot, profetizó contra Josafat, diciendo: por cuanto has hecho compañía con Ocosías, Jehová destruyera tus obras. Y los navíos se rompieron y no pudieron ir a Tarsis. Bueno, tenemos este capítulo que nos revela grandes verdades que son tan efectivas hasta nuestros días, pues aquí en este capítulo, y lo hemos recordado en los días anteriores, quizás cuando los reyes, cuando los líderes están en completa armonía, en tranquilidad, no se eleva a Dios una oración con tanto fervor como cuando estamos pasando tribulaciones. Y tenemos acá un ejemplo muy notorio, pues pasadas todas estas cosas, ya tenía, podemos decir con confianza, Josafat ya tenía gobernado de una manera especial la nación a través del conocimiento de la palabra de Dios, a través del personal idóneo, pues tenía a los levitas en las funciones por las cuales el Señor los había colocado, al igual que los sacerdotes, los cantores, todo estaba organizado. Podemos decir que estaba gozando de una quietud sin igual. Y entra en acción entonces aquello de lo que él y su reino no se esperaban, a pesar que nos había detallado en el capítulo 17 en la cantidad de ejército de hombres diestros y muy valientes con los que contaba el ejército de Judá. Pero nos dice este capítulo que los hijos de Moab, los de Admón, los amonitas y los del monte de Seir, es decir, los de Edom, se levantaron así de buenas a primera. Y esto se le fue dado aviso al rey Josafat. Le dijeron: mira, vienen contra ti una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y aquí están cerquita en Asedmón, que es en Gadi. Así que lo que te viene es terrible. Imagínense, no era una sola nación. Estamos hablando aquí de 4 o 5 naciones que se habían unido con el único propósito de destruir Jerusalén y todo su alrededor. ¿Qué sucede? Entonces aquí se prueba de lo que está hecho Josafat, porque él no fue y corrió al rey de Israel para pedirle ayuda, porque tenía muy buena amistad con el rey de Israel. Él no fue a buscar ayuda en otro reino. Él tuvo tanto temor. Este hombre se humilló su rostro para consultar a Jehová, e inmediatamente les instó a presentar ayuno al Dios de los cielos. Miren qué manera de poder canalizar esta terrible amenaza que estaba tocando la puerta de su reino. No confió en todo el ejército que tenía, no confió en esos hombres diestros, ni confió en la amistad que tenía con el rey del norte. Se humilló. Qué manera, ¿verdad?, de enseñarnos esta fórmula que trajo tanta bendición y sigue trayendo bendición al pueblo de Dios. Nos revela este capítulo que se reunieron todos los de Judá a pedir socorro a Jehová. Todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda al Señor, todos. Y Josafat se puso allí en pie, en medio de todo el pueblo, y estaba Judá, Jerusalén, en la casa del Señor, delante del atrio. Y entonces eleva una de las más hermosas oraciones. Y si usted analiza esta oración, como Josafat eleva a Dios conocimiento, miren, lo que él está expresando es conocimiento. Él trae a la memoria acontecimientos
que experimentó el pueblo de Dios. Él le hace la pregunta al Señor y le dice, ¿no eres tú Dios en los cielos y que tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? Le formula la pregunta, ¿no está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien se resista a ti? Tú eres Dios nuestro. ¿No fuiste tú quien echaste a los moradores que estaban acá en la tierra para heredar estas tierras a tu pueblo, que tú le prometiste a tu amigo Abraham para siempre? Miren estas preguntas que el rey le formuló a Jehová. ¿Qué manera? Esta oración tiene tanta exquisitez. ¿Cómo estaba él empapado en la historia del pueblo de Israel, que pudo presentar y argumentar verdades al Dios? ¿Ustedes creen que Dios se resiste a una plegaria así, de esa manera? ¿Cómo Josafat rinde a Dios homenaje? ¿Cómo recuerda las promesas que él ha hecho a su pueblo? Señor, le dice, ellos han habitado en ella y te han edificado a ti un santuario, un templo. Y recuerda la oración que elevó Salomón. Y tú has dicho, Señor, aquí, si viene mal sobre nosotros, o la espada por un castigo, o pestilencia, o el hambre, nosotros nos presentaremos delante de esta casa. ¿Y sabes qué? Delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Miren qué lindo, recordando la oración que elevó Salomón, que está plasmado en el libro de los Reyes capítulo 8 y en el libro de las Crónicas capítulo 6. Y esta casa, aquí, una vez que nosotros estemos atribulados, clamaremos a ti y sabes, tú nos oirás y nos salvarás. Tú nos vas a salvar. Aquí están, Señor, los hijos de Amón, los de Moab, los del monte de Seir. Y tú sabes que cuando Israel venía a heredar estas tierras, nosotros no le hicimos daño. Nosotros nos apartamos de ellos para que tú no los destruyese. Miren, todo esto que está narrando esta oración es cierto. Jehová le dijo, no vayan a pelear porque ellos son tus parientes. No van a ellos, yo les di esta tierra a ellos. Miren qué manera Josafat de recordar acontecimientos que hacen resaltar la obediencia que presentó el pueblo y recordarle, mira, Señor, tú le diste estas tierras a tu amigo Abraham. Miren qué manera, qué dulzura Josafat de elevar a Dios la más sentida oración. Y ustedes ven, una oración así de linda se presentó cuando Josafat estaba en bonanza, en tranquilidad, en riqueza. No. Se presenta en los momentos más adversos, donde se pone a prueba quiénes somos realmente y nuestro temperamento. Si invocamos a Dios, nos humillamos de corazón y presentamos a Dios este ruego que nos hace volver a nuestro estado natural, nos convertimos en polvo, nos humillamos a tal punto que el Señor, de ese polvo en lo que nos convertimos, vuelve a formarnos en nosotros ese hombre a su imagen. Qué hermosa manera de educar al pueblo a través de esta actitud el rey Josafat. Y nos dice, Señor, y estos que nosotros no los destruimos, aquí están, nos vienen a dar el pago y nos quieren arrojar de la heredad que tú nos has dado, porque has sido tú el que nos regaló esto, no ha sido nuestra fuerza, has sido tú. Oh Señor Dios nuestro, ¿no los vas a juzgar tú? Porque en nosotros reconocemos que no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. Estamos indefensos, no sabemos qué hacer y nos volvemos a ti. Nuestros ojos están puestos en ti, Señor. Y todo Judá estaba allí en pie delante de Jehová, con sus niños, con sus mujeres, con sus hijos. Miren qué manera de buscar la solución en donde verdaderamente la hay, en el nombre que es sobre todo nombre. Y llega la respuesta del Señor al instante, cuando Jaziel, el hijo de Zacarías, quien era familia, quien era levita y pertenecía a los hijos de Asaf, llega entonces el Espíritu de Jehová allí sobre este hombre,
en medio de esta reunión. Y entonces proclama la respuesta del Señor. Oye, Judá, todo Judá, ustedes los moradores de Jerusalén y tú, rey Josafat, Jehová les dice así: no tengan miedo, no os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque ¿saben qué? No es la guerra de ustedes, sino de Dios. Qué palabras, ¿verdad? No es tu problema, es el de Dios, y Dios es el que peleará por tu problema. Y llega la respuesta consoladora y esperanzadora. Mañana ustedes van a descender en contra de ellos. Ellos van a subir por la cuesta de Cis y los van a hallar junto al arroyo antes del desierto. Y no habrá para que peleéis vosotros, no. Ustedes se van a quedar quietos y van a ver con sus ojos la salvación de Jehová. No temas ni desmayes, les dice. Salgan mañana contra ellos, pero Jehová va a estar con ustedes. Cuando el rey Josafat escuchó lo que Jehová le respondió por boca de este instrumento del Señor, se inclinó en su rostro a tierra, y todo el pueblo se postró delante de Jehová y adoraron. ¡Qué manera de resolver una adversidad de tal magnitud! Se levantaron todos los levitas, los hijos de Coat y los hijos de Coré, para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con una fuerte y amplia voz. Cuando se levantaron por la mañana, salieron así como el Señor se los había ordenado al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, ellos entonces, puesto en pie Josafat, le dice: crean en Jehová, vuestro Dios, y estaremos seguros. Crean a los profetas y serán prosperados. ¿Ustedes creen que esta promesa no está para nosotros en estos días? ¿Ustedes creen que la demanda no es la misma? Creer a Jehová y creer a sus profetas para que Dios haga en nosotros proezas. Yo creo que sí. Y escuchando el pueblo todo el consejo del rey, entonces alineó a todo el pueblo para que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de sus preciosas vestiduras, mientras salía la gente armada, y cantaban y glorificaban a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y comenzaron entonces a entonar cánticos de alabanza, porque Jehová era el que estaba peleando contra los hijos de Amón, contra los moabitas, contra los del monte de Seir, e hizo en ellos una emboscada que entre ellos mismos se mataron. De esa manera el Señor, sin que su pueblo levantara una espada, sino levantaron su voz y su confianza en Dios. Qué manera, ¿verdad? Por eso nos dice el Salmo 22:3: Jehová habita en medio de la alabanza de su pueblo. Qué manera el Señor de creer, de confiar el pueblo, y el Señor darles esta victoria tan majestuosa. Y fue tanto el poder de Dios que ellos se acabaron toditos. Hubo una destrucción tal que cada quien destruyó a sus compañeros. Entre ellos mismos se unieron para destruir a Jerusalén, y resulta que entre ellos mismos fueron destruidos. Y hubo dice la palabra de Dios, que hubo tanto despojo que se halló, que ellos les tocó 3 días reunir todo el botín, porque era demasiado el botín que el pueblo de Judá obtuvo a través de esta guerra, que no pelearon, porque fue Jehová quien peleó sus batallas. A tal modo que el Señor entonces se regocijó en darles la victoria, y Jerusalén, con salterios, con arpas, con trompetas, se llegaron de gozo, porque habían visto a Jehová cómo los había librado de mano de sus enemigos, y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos que están alrededor de Judá, a tal modo que Josafat
tuvo paz. ¿Saben por qué? Porque Dios le dio paz por todas partes. Qué manera, ¿verdad? Este capítulo 20 de Segunda de Crónicas, cómo nos inyecta fe. Hay un himno muy lindo que dice: fácil es cantar cuando reina la paz, pero en el dolor es mejor cantar. Y aquí estaba este pueblo usando de las herramientas que el Señor le había dado. ¿Y saben por qué? Porque aquí hay 3 ingredientes sumamente importantes que no han pasado de moda. Siguen siendo las armas de los salvados. El ayuno, la oración y la alabanza. Estos ingredientes no pueden estar ausentes en la vida de un heredero del reino. No puede. Miren qué manera Dios, el Señor, como se le manifestó: no temáis, ni os amedrentéis, porque no es vuestra la guerra, sino la de Dios. Y qué manera Josafat de elevar esta oración, que trae a la memoria la oración de Salomón, y se apoyó en las promesas que el Señor le dio a Salomón esa noche que le visitó, diciéndole: he escuchado la oración que me has presentado. Qué manera, de verdad, que qué lindo ejemplo nos dio Josafat en este capítulo. Y nos dice ya, para terminar, que Josafat reinó sobre Judá 35 años. Cuando él comenzó, de 35 años era, y 25 años reinó en Jerusalén. Quiere decir que él muere entonces de 60 años. Y el nombre de su mamá pues era Azuba, hija de Sili. Él estuvo en el camino de Asa su padre, sin apartarse de él, haciéndolo recto ante los ojos de Jehová. Aunque hace un paréntesis, dice: no se quitaron los lugares altos, pues el pueblo aún no se había enderezado su corazón al Dios de sus padres. Qué triste, ¿verdad? Qué triste condición del ser humano. Somos de continuo al mal. Todos los hechos de Josafat, los primeros y los postreros, cuando gobernó estos 25 años, están escritos en la palabra en el libro de Jehú, quien es hijo de Anani, que hace mención de los reyes de Israel. Y bueno, pasadas estas cosas, Josafat, el rey de Judá, trabó amistad con Ocosías, el rey de Israel, que también fue dado a la maldad. Qué malo, ¿verdad? Y ya el Señor le había dicho por Jehú que no convenía estas cosas. Y con todo eso hicieron una inversión para construir unos navíos, y el Señor le mandó a decir no, a tal punto que se rompieron y no pudieron ir a Tarsis a hacer lo que habían planificado. A veces somos tercos, a veces tendemos a olvidar y a pegarnos un poco a lo que el Señor nos dice. Cuando los hijos de Dios se humillan, se postran, reconociendo las limitaciones que tenemos, pero a la vez exaltando las grandezas del Dios que tenemos, ¿verdad? Y es bonito cantar cuando estamos llenos de gozo y sosiego, pero cuando se nos viene la difícil, cuando nuestra garganta se abre para adorar a Dios, hermano, yo creo que suceden cosas maravillosas. Maravillosas. Y si no, preguntemos a Pablo y a Silas, allí con sus pies amarrados con el cepo en una celda oscura, con cuántos azotes y cuántas heridas, y allí entonar himnos y salmos. ¿Qué sucedió? Los cimientos de esa cárcel fueron estremecidos por el poder de la alabanza, una alabanza que transforma situaciones en mejores condiciones. Entonces, esto es hablar del pueblo de Dios que adora a Dios en la hermosura de la santidad, en la obediencia. Hermano, no hay flecha, no hay dardo del enemigo que pueda penetrar la fe de los hijos de Dios, porque realmente son historias que nos fortalecen, son historias que, aunque tienen muchos años, la palabra de Dios no envejece. Y vuelvo y les recuerdo, les aseguro que nuestras oraciones, cuando hemos pasado por dificultades, que derramamos nuestras vidas así como ese perfume que aquella mujer quebró a los pies del Señor, así pasa cuando nosotros elevamos a Dios una oración con convicción, con necesidad. Dios
no cierra las puertas de su habitación celestial para no escucharnos. El Señor está atento a nuestro clamor, porque Él es bueno y porque nos dice su palabra que Él habita. No es que Él mora, que Él visita, no es que Él va, llega de vez en cuando, no, Él habita allí en medio de la alabanza de su pueblo. Entonces, esto es lindo, hermano, cuando nosotros nos metemos en las páginas de la palabra de Dios y allí estamos con Josafat. Yo me metí allí en la multitud con Josafat, elevando a Dios esa oración, postrándonos ante su presencia y viendo también la grandeza del Señor al hacer que nuestros enemigos cayeran rendidos, porque no fue nuestra batalla, fue la batalla del Señor. Qué lindo es nuestro Dios. Y Él opera de distintas maneras. Él opera de distintas maneras porque el Señor es tan, pero tan creativo que tiene las mil y una formas de resolver. No, a nosotros nos gustaría, nosotros nos dan un papelito para escribir cómo queremos que se resuelvan nuestros problemas y rapidito trazamos la solución. Pero déjame decirte que el plan de Dios es el perfecto y a ese es al que nosotros debemos apegarnos. Entonces, de verdad que es muy lindo cuando nosotros nos preocupamos por agradar a Dios en la hermosura de su santidad.